Muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión en la que, como les decía hace rato, vamos a comenzar a trabajar en el análisis de los sectores productivos y particularmente después de haber revisado los sectores sociales y los sectores de infraestructura, tenemos que adentrarnos a la importancia de los sectores productivos en contextos de desastre, sobre todo porque los daños, pérdidas y costos adicionales en los sectores productivos afectan los sistemas de mercado y, por supuesto, en el caso de la agricultura, en el caso de la ganadería, llegan incluso a impactar la seguridad alimentaria. Por lo tanto, son un tema muy relevante y en este caso comenzaremos por un sector primario que resulta a veces el más evidente, el más fácil de analizar, aunque al momento de calcular sus pérdidas no lo es tanto. Por lo tanto, vamos a revisar la agricultura en contextos de desastre. Y para ello, quiero nuevamente regresar a las ideas centrales de la inteligencia de riesgos, que consiste en tener bien claro lo que sabemos. Esto habitualmente lo hacemos a partir de datos secundarios del atlas de riesgos, de la información que tenemos en los atlas de riesgos. También ser precisos en cuanto a lo que no sabemos, tenerlo presente, porque a partir de lo que sabemos y a partir de lo que no sabemos vamos a tomar decisiones para reducir daños y pérdidas aún en contextos de desastre. Y en medio de lo que sabemos y lo que no sabemos, ya lo hemos dicho, está el ciclo de inteligencia, que consiste en buscar un conocimiento útil para la toma de decisiones. Hemos hablado también de nuestros escenarios entre la capacidad y la demanda y cómo cuando no hay desastre nuestro trabajo es incrementar nuestras capacidades para que cuando comience el desastre y entremos a este escenario de tigres furiosos, en vez de irnos hacia el lado disfuncional, donde se reducen las capacidades por conflictos particularmente, en vez de hacer eso nos movamos como una parvada ordenada, es un sistema caótico que se está autoorganizando de manera positiva a partir de un incremento de sus capacidades y que tarde o temprano regresemos a una condición temprana de retorno al desarrollo en el escenario de abejas trabajando. Para ello, lo hemos dicho, se requiere inteligencia, poder comprender lo que está ocurriendo, se requiere coordinación, que lo hemos también planteado en esta idea de clústeres, de los diferentes clústeres, que pueden ser territoriales, sectoriales, disciplinares o por grupos de interés, donde estos clústeres pueden establecer los objetivos de respuesta y poder conseguir y movilizar los recursos necesarios de manera efectiva. También hemos hablado de las diferentes escalas, que aquí yo utilizo pues, prácticamente la escala entre la emergencia normal y la emergencia mayor que atiende la Protección Civil en México y los tiempos que requieren y por supuesto los actores que intervienen que habitualmente son locales, pero tenemos eventos que ya son desastres y como hemos visto puede haber diferentes niveles. Para la ONU hay diferentes niveles, desde el desastre local, nacional, hasta un desastre donde se escala hacia arriba a nivel internacional, ¿no? Entonces, cuando hay un desastre, actúan todos los grupos locales, aparecen grupos externos y, por supuesto, la población, que es el centro de nuestra atención, y esto requiere un poco más de tiempo. Abajo tenemos un mando único, es una emergencia triangular. Acá tenemos una red de gobernanza donde los diferentes actores e instituciones locales se ponen de acuerdo. Y acá arriba, bueno, ya lo hemos platicado también, utilizamos un esquema de estructura de panal de abejas, donde hay un conjunto de grupos de trabajo, de células de trabajo, de clústeres, de mesas de trabajo, tienen muchos nombres, y que en conjunto cada uno de ellos integra el gran plan de respuesta ante el desastre, el programa humanitario también se le llama,
y cada uno de estos clústeres tiene un problema, perdón, específico que tiene que resolver, y hemos visto que a partir del ciclo de políticas, en este caso expresado a través de lo que le llaman el ciclo del programa humanitario, pueden resolver cada clúster el problema que se le ha sido asignado. Existen eventos mucho más grandes, los que son escalables, como escuchábamos hace rato también, son eventos que son muy grandes y requieren una atención mucho más amplia y compleja. Y en el centro, pues siempre hay un plan, un programa que puede ser el plan de acción del incidente, el PAI, en el caso de hasta abajo una emergencia normal, o hasta arriba un plan humanitario o un programa humanitario que va a ayudarnos a poder organizar la respuesta. También hablamos de las necesidades de inteligencia y coordinación, que pues van incrementándose en la medida en la que subimos en el nivel de lo que atendemos, y por supuesto en todos los casos se requiere inteligencia, coordinación y recursos que tienen que ser solicitados de acuerdo a las necesidades, recursos que llegan de manera puntual hacia las actividades necesarias y planificadas, y nuestro programa del ciclo humanitario. Entonces está el ciclo humanitario, que comienza por la inteligencia. Esto ocurre, hemos dicho, cada clúster tiene que aplicar el programa del ciclo humanitario, o el ciclo del programa humanitario más bien. Y entonces hay inteligencia, hay una planificación estratégica que consiste en identificar las vulnerabilidades, las capacidades, y en medio están las necesidades que hay que cubrir, y esas necesidades se generan planes específicos para poder atender esas necesidades en particular. Se movilizan los recursos, pero son recursos planeados estratégicamente y que no surgen de ocurrencias, sino que vienen de un conocimiento claro o más o menos claro de lo que está ocurriendo. Y cada clúster pues tiene unos lentes distintos. Entre todos tenemos que tener unos lentes comunes, pero cada clúster utiliza diferentes lentes desde el territorio, desde el sector, desde las diferentes disciplinas y desde los diferentes grupos vulnerabilizados. Cada clúster utiliza lentes para ver lo que tiene que ver. Hace rato veíamos esta idea de los sistemas de mercado. Entonces, el clúster que va a hacer el trabajo de recuperación económica tiene que mirar a través de ponerse los lentes de empresario, de microempresario, de emprendedor, para poder entender cómo está operando los diferentes mercados, los diferentes sistemas de mercado, y poder incidir para quitar los cuellos de botella, las barreras que surgieron a partir del desastre, ¿no? Y hay que implementar todo esto y monitorearlo permanentemente, porque también hay que estar haciendo evaluaciones y generar transparencia. La evaluación, recordarán ustedes también, que se requiere siempre con las personas afectadas, que son el centro de la atención, instrumentos de transparencia para que ellos vean, para que ellos nos puedan decir si estamos bien, si estamos mal, si vamos bien o si nos regresamos, ¿no? Entonces, porque ellos son finalmente los destinatarios de todo este proceso. Hablamos de la complejidad, de cómo podemos mirar el desastre desde diferentes lentes, dependiendo lo que veamos. Y nosotros vamos a ver el desastre desde la forma en la que tenemos afinidad, desde nuestro territorio, desde el sector donde tenemos responsabilidades, desde las disciplinas que hemos estudiado, o desde el grupo vulnerabilizado o el grupo particular al que pertenecemos. Y por lo tanto nosotros podemos mirar muchos desastres dependiendo de lo que veamos, como los ciegos. Podemos ver un desastre con forma de colmillo, de oreja, de trompa, de abdomen, de pierna, de cola. Podemos ver muchos desastres. Lo importante es tener una mirada completa del elefante, pero entender que tenemos este riesgo de mirarlo únicamente a partir de unos lentes particulares.
Y esto, bueno, hay diferentes formas de resolverlo a través de las evaluaciones, que puede ser conjunta. La evaluación conjunta es una evaluación única, con una metodología única y un solo reporte. Al final hay un reporte que se emite. Esto implica tener un clúster que puede ser por sectores, ya lo dijimos, o puede ser combinados, mixtos, una sola metodología y generas un reporte. También está la evaluación armonizada con múltiples evaluaciones, con indicadores comunes, metodología única y un solo reporte también. Entonces aquí vemos la diferencia es que pues cada quien va por su lado, aunque usamos una misma metodología y luego nos volvemos a unir para generar un reporte que podría tener esta idea de estar un poco fragmentado. Finalmente está la evaluación no coordinada, que es una evaluación múltiple. Cada quien va por su lado, cada quien usa sus lentes. El riesgo de estas evaluaciones no coordinadas es primero que no se haga una evaluación integral de todo el problema, que no se pueda ver todo el elefante, sino que se vean pedacitos únicamente del elefante y que acabemos en esto, que acabemos en que cada reporte pues mira un elefante distinto y entonces la ruta que vamos a seguir podría no ser la misma. Por eso la importancia de las evaluaciones multisectoriales, las evaluaciones por clúster y que pues, se permita al final una integración. Para eso utilizamos la pirámide de Sherman-Kent, que es la pirámide de la inteligencia, donde desde los daños y pérdidas los registramos a partir de muchos instrumentos y estos datos los unimos y los organizamos en un sistema de información que es analizada para generar conocimiento y este conocimiento se entrega a los diferentes actores para tomar las mejores decisiones para que la parvada se autoorganice alrededor de un conocimiento claro, pero también ese conocimiento tiene que ser rápido. Entonces, para que no se autoorganice negativamente el sistema, tenemos que responder con velocidad. Y para eso, bueno, está el ciclo de inteligencia, que tiene un requerimiento, un plan de inteligencia. Aquí, esto es importante, el requerimiento es qué necesitamos saber. Y eso, pues, tiene muchas preguntas, ¿no? Tiene muchas respuestas, perdón, y muchas preguntas también, ¿no? ¿Qué necesitamos saber? Pues depende el sector, el clúster, el territorio en el que yo quiera participar. Y por lo tanto, este requerimiento pues va a ser de muchos tipos. De entrada, necesitamos saber daños, pérdidas, costos adicionales y a quién afectan esos daños, esas pérdidas y esos costos adicionales. Afectan a personas vulnerabilizadas, afectan a los mercados, a quién afectan estos daños y pérdidas. Entonces, el requerimiento va específico sobre lo que queremos comprender. Por lo tanto, planeamos cómo vamos a entrar al territorio, a qué territorios vamos a llegar, cuál es el instrumento que vamos a utilizar, cuál es la tecnología que vamos a utilizar incluso para poder ir al territorio y obtener los datos. Una vez que tenemos este plan, pues lo aplicamos, vamos al territorio, recolectamos las cosas. Este trabajo puede tener muchos problemas, la recolección puede tener barreras, limitaciones. Eso lo vimos también cuando analizamos un poco MIRA, esta evaluación multisectorial rápida. Se procesa la información, se analiza la información, se genera conocimiento y este conocimiento se entrega a los diferentes actores, se disemina y se aprovecha el conocimiento a través de la explotación de la inteligencia. Ahora, atendiendo al tema de la agricultura, tenemos que regresar al manual de evaluación de desastres de la Comisión Económica para América Latina, que ya lo hemos dicho, es una evaluación sectorial y que se divide en tres sectores: los sectores sociales, los sectores de infraestructura y los sectores productivos. Entonces, en este caso, la agricultura, tenemos que entender que los cultivos pueden ser de diferentes tipos o de diferentes categorías. Están los cultivos de ciclo corto, transitorios o temporales, que son el arroz, el maíz, todos estos productos o estos cultivos donde pues colocas la semilla, crece y después pues tienes que volver a cultivar, a sembrar. Entonces,
Hay otros que son de ciclo largo o permanente, como el plátano, el café, el limón, las manzanas. Eso yo creo que lo entendemos, son árboles que están ahí y que van a estar por más tiempo. Aquí vemos la inundación de un cultivo de plátano, que son plantas que permanecen por más años y tardan más tiempo también en desarrollarse. Y están los cultivos ornamentales, como pueden ser plantas y flores, ¿no? Entonces, lo primero que nos muestra es que el sistema expuesto, de acuerdo a esta metodología, pues lo divide en diferentes tipos de cultivos, ¿no? De ciclo corto, de ciclo largo y ornamentales. Por otro lado, el mismo manual nos habla que dentro del proceso de estimación de daños y pérdidas en casi todos los subsectores de la agricultura, excepto en el sector forestal, las estaciones de producción son un factor muy importante. Entonces nosotros sabemos que pues, las plantas pues tienen estaciones y estas estaciones determinan el momento en el que hay floración, el momento en el que crecen, en el momento en el que llegan las lluvias. Entonces hay estaciones y las plantas, por supuesto, están de algún modo vinculadas a esta estacionalidad, ¿no? Otro aspecto muy importante es que tradicionalmente los agricultores organizan sus siembras y esperan levantar sus cosechas basándose en las previsiones que manejan sobre la posible evolución de dos componentes básicos, la temperatura y la lluvia. Entonces, la planeación de las cosechas, la planeación de la siembra, se da en torno a las temperaturas y las lluvias. Y evidentemente hay un conocimiento tradicional también sobre estos ciclos, sobre estas estaciones y por supuesto que después de muchos siglos de observación el ser humano ha entendido cuándo llueve, en qué temporada hay que preparar la tierra, en qué temporada hay que colocar las semillas y eso depende en gran medida de la lluvia y de las temperaturas. Entonces este conocimiento ancestral pues es básico y también lo tenemos que considerar nosotros al momento de hacer la evaluación del desastre. Aquí vemos estas plantas, estas palmas que fueron partidas seguramente por el viento. Entonces, entre los cultivos transitorios, algunos pueden cosecharse 2 y hasta 3 veces en la misma tierra durante el transcurso de un año. Entonces, el arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cultivos donde te dan 2 o 3 cosechas. Y hay cultivos que te dan una cosecha al año, ¿no? Por otro lado, dentro de los cultivos permanentes, la caña de azúcar se cosecha en forma anual, siempre que las plantas hayan recibido el calor necesario para completar su ciclo productivo. Entonces, esta es anual. Entonces, hay cultivos, nada más para ponernos bien de acuerdo, los transitorios, que pueden tener varias cosechas. Están los permanentes, que prácticamente son plantas y que pueden tener ciclos anuales eh, o pueden tener varias cosechas anuales al año, ¿no? Y vemos, bueno, cómo las inundaciones y particularmente los eventos meteorológicos son los que más impacto tienen. Vamos a ver que no nada más esos, pero los eventos que tienen que ver con la atmósfera, con la lluvia, con la temperatura, con el granizo, con el viento, con las heladas, con las sequías, son las que de algún modo más afectan a este sector. Entonces, en los cultivos anuales hay que tener en cuenta el periodo que transcurre entre la siembra y la cosecha. Entonces, se siembra y a lo mejor hay una sola cosecha anual. Entonces, ¿cuál es este periodo, no? Y si ese periodo habitualmente va a coincidir con la temporada de lluvias. Y la lluvia es algo muy importante, pero cuando llueve de más, cuando las lluvias son excesivas, y por otro lado vamos a utilizar habitualmente estas tierras planas. Estas tierras planas pues están cerca de los ríos y pues son los sitios que mejor pueden producir, pero también cuando los eventos exceden ciertos umbrales, ciertos niveles, pues ocurre lo contrario.
comienzan procesos donde en vez de producir, pues hay destrucción. Entonces, el cruce analítico entre los indicadores normales de producción y los relacionados con los perjuicios sufridos permiten disponer de elementos de juicio que contribuyen a definir si los daños o pérdidas han sido definitivos, temporales o recuperables. Entonces, todo depende del momento en el que ocurran estos eventos y la intensidad con la que ocurran para poder determinar si los daños y las pérdidas van a ser permanentes, temporales y si se puede recuperar algo después del evento. Vamos a ver algunos videos, particularmente de la FAO. Observaron ustedes también que los clústeres a nivel mundial por parte de la ONU pues son liderados por dependencias de la ONU, por organizaciones de la ONU que tienen algo que ver. En este caso, la agricultura pues la lidera la FAO, entonces vamos a trabajar con ellos. ¿Sabes qué es el fenómeno del Niño? El Niño es un fenómeno climatológico complejo que afecta a todo el mundo. Consiste en un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico, vecino a las costas de Sudamérica. Este calentamiento cambia la dirección de los vientos, provocando en algunos lugares del planeta inundaciones y en otros sequías extremas. Pero el Niño tiene su otra mitad, la niña, que hace referencia al fenómeno opuesto, o sea, es un enfriamiento de las aguas en el Pacífico que provoca efectos contrarios. La presencia del Niño crea las condiciones favorables para que en algunos países se presenten sequías, como en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Vietnam, Filipinas, África Austral y Australia, mientras que en otros produce inundaciones como en el Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, México y África del Este. ¿Sabías que existen dos tipos de El Niño? Las investigaciones recientes han demostrado la existencia de dos tipos de calentamiento en las aguas del Pacífico. La primera se conoce como el Niño canónico, que es la versión clásica de este fenómeno, y la segunda como Niño Modoki. Modoki es una palabra japonesa que significa similar pero diferente. La diferencia en este caso es que el calentamiento oceánico ocurre más al oeste de lo esperado, o sea, en la parte central. Esto es importante porque los impactos en el clima y la agricultura son diferentes. Para la región de Centroamérica y el Caribe, estas dos versiones del Niño influyen en el número de huracanes. El Niño canónico produce menos huracanes en el Atlántico y más en el Pacífico, mientras que el Niño Modoki produce más huracanes en el Atlántico. ¿Y cuáles son los impactos de este fenómeno en la agricultura? ¿Cómo nos está afectando? La FAO ha seguido al Niño bien de cerca y ha realizado importantes hallazgos. Te sorprenderán. Te contamos lo que hemos aprendido. En primer lugar, sabemos que para que el Niño afecte la producción de alimentos, debe reducir las lluvias durante las fases sensibles del ciclo de cultivo, siendo la más importante la floración y el llenado de grano. Sin embargo, no es tan sencillo como parece porque deben conjugarse a la vez varios eventos que son dinámicos. Las aguas del océano deben calentarse, la atmósfera debe ser influenciada por ese calentamiento y además existen variables locales que mitigan o exacerban el impacto del Niño. Esto se asemeja a tratar de resolver un cubo Rubik donde el movimiento de un lado modifica las otras caras. Por esta razón es tan difícil predecir los impactos que tendrá cada evento porque cada uno tiene características propias de intensidad, inicio y duración. Hemos aprendido que la sola presencia del fenómeno del Niño es una amenaza para la agricultura, independientemente de su intensidad. Fenómenos clasificados como débiles en el pasado han causado pérdidas considerables en el sector agropecuario y viceversa. Otro hallazgo interesante es la variación en la producción global de cereales que puede ser explicada por ciclos. Esto hace aún más complejo comprender los impactos en la agricultura provocados por un evento aislado del Niño. Veamos cómo explica esto la FAO. Existen años consecutivos donde se dan más eventos del Niño que de la niña y viceversa. A este periodo FAO lo ha llamado la dominancia del Niño o la niña. Durante la dominancia del Niño se presenta más área agrícola afectada por sequía, por lo tanto, mayor pérdida en la producción agropecuaria. Una de las preguntas más comunes es si el cambio climático tiene influencia sobre el fenómeno del Niño.
El cambio climático ha influido en el aumento de la temperatura de las aguas de los océanos, lo que provoca eventos de El Niño cada vez más calientes. Los eventos recientes superan en intensidad a los eventos del pasado. Cada vez se acumula más energía en las aguas de los océanos, aumentando la intensidad de los huracanes. Otro hecho interesante es que se aprecia un distanciamiento entre los eventos extremos del Niño que va de 7 años a inicio de 1950 hasta 17 años en 2019. Eventos clasificados como sumamente fuertes se alejan en el tiempo. Sin embargo, eventos moderados son similares en intensidad a los clasificados como fuertes en el pasado, debido precisamente al cambio climático. ¿Qué propone la FAO para mitigar los efectos del Niño? Fortalecimiento de los sistemas de información agroclimática para la toma de decisiones a tiempo. Técnica para un manejo eficiente de los recursos hídricos. Desarrollo de planes nacionales para el manejo de desastres naturales. Monitoreo de incendios forestales. Monitoreo y manejo de plagas y enfermedades. Y para concluir, una pregunta que todos ustedes estarán haciendo: ¿se puede detener o minimizar los efectos del fenómeno del Niño? Lamentablemente no se puede detener, continuará afectando al clima y por ende a la agricultura, pero sí podemos prepararnos para ello y aprender a mitigar sus efectos negativos. El reto de un mundo hambre cero implica tener un enfoque preventivo ante las amenazas climáticas, prepararnos con conocimiento, innovación y buenas prácticas para adaptarnos al clima del futuro. Muy bien, entonces hemos visto cómo los fenómenos meteorológicos, algunos de ciclo corto, otros de ciclo largo, pueden afectar la producción de alimentos y, por supuesto, generar daños, pérdidas y costos adicionales en el sector agricultura. Es posible anticipar que el rendimiento será menor en lo inmediato y posiblemente a mediano plazo, debido a que se incrementa el ataque de plagas, enfermedades, como efecto de un largo periodo caracterizado por exceso de humedad ambiental y suelos saturados de agua. Esto ocurre porque los impactos en la agricultura no son puntuales. Es decir, puede ocurrir que se generen hongos y estos afecten 2 o 3 ciclos, o 2 o 3 años. Entonces, no solamente desde la perspectiva climatológica, sino desde las características y vulnerabilidades de las plantas y de los suelos, se pueden anticipar menores rendimientos a futuro. Otro factor que influye es la sensibilidad específica de las distintas etapas fenológicas de los cultivos frente a anomalías climáticas. Entonces ahorita ya lo dijeron claramente. ¿Cuáles son los momentos más sensibles? La floración y el llenado del grano. Este último guarda relación con el rol crucial que desempeñan las temperaturas máximas y mínimas respecto a los umbrales específicos de calor, humedad propios de distintas plantas. Es decir, las plantas requieren cierta temperatura y cierta humedad para poder producir de manera eficiente. Entonces, por eso es importante entender que estos cambios, dependiendo del momento en el que ocurren, pueden provocar diferentes rendimientos. Entonces, imaginemos que está el llenado de grano y en ese momento se detienen las lluvias, pues entonces no va a haber suficiente agua para que crezcan los granos, o ocurre una granizada o un huracán pasa justo cuando está florando, cuando están los cultivos en su floración. Entonces, bueno, pues tampoco va a haber suficiente producción. Entonces, las modificaciones de estos componentes del clima repercuten particularmente sobre los niveles de rendimiento, ¿no? Es decir, cuánto producen, que puede ser desde 0 hasta una reducción en un porcentaje. Por eso, hablar de una línea base es algo muy importante también aquí. Entonces, en especial cuando los cambios ocurren durante fases reproductivas de las plantas, que comprenden la floración, la formación de polen, la fecundación y la fructificación, ¿no? En tierras destinadas a cultivos permanentes,
La combinación de heladas y sequía afecta la producción y la productividad. No solo durante la temporada de cosecha, en que coinciden dichos fenómenos atmosféricos, sino que sus efectos negativos pueden proyectarse hasta la siguiente temporada. Es decir, un árbol que no recibió agua suficiente este año, tal vez ahorita produce menos, pero eso le va a afectar al siguiente año, o si sufrió heladas, temperaturas menores, una mata de plátano, pues puede ser que su producción para el próximo ciclo o la próxima temporada se reduzca también. Veamos otro video. Bueno, uno de los instrumentos del que hablan aquí es de la agrometeorología, y los sistemas agrometeorológicos son muy importantes. Yo debo decirles que en México la red más grande de instrumentación meteorológica no es del Servicio Meteorológico Nacional, tampoco le pertenece necesariamente al gobierno, sino que coordinada por la SAGARPA, los productores agrícolas son quienes más han invertido en México para tener estaciones meteorológicas y estaciones agrometeorológicas que permitan poder adelantar eventos que puedan afectar a los cultivos. Entonces, saber cuándo plantar, cuándo no plantar, qué plantar, eso es muy importante para la actividad agrícola. Entonces, en México es el sector agrícola el que tiene la red más importante de estaciones meteorológicas. Entonces, cuando se examinen con detenimiento los antecedentes disponibles sobre la producción nacional y por regiones de los cultivos, habría que prestar atención a la estructura agraria y al grado que alcanza la producción de subsistencia y la producción comercial. Por supuesto que la producción de subsistencia, la de las personas más pobres en el campo que viven de eso, es la más delicada en términos de vulnerabilidad. También se debería tener en cuenta la importancia de la producción bajo riego, la agricultura intensiva, la mecanización productiva, así como el grado de diseminación de los monocultivos y de la producción diversificada junto con los respectivos patrones de producción. Mientras más estandarizada sea la producción, si viene una plaga, si viene una granizada y todo era monocultivo, el impacto podría ser mayor también en términos económicos. Entonces, los más vulnerables son la producción de subsistencia, que podría afectar incluso y generar problemas de hambruna, pero por el otro lado, los grandes productores pues son los que más representan en términos económicos, ¿no? Entonces, hay que ver ambos ángulos, por supuesto. Este conjunto de antecedentes y otros aspectos explicativos complementarios ayudan a definir el estado de situación
en el que se encontraba el sector agrícola en el momento del desastre y a partir de ello poder establecer una línea base. Necesitamos saber quién producía, cómo producía, cuánto producía y a partir de eso poder generar una línea base. En algunos casos, bueno, la pérdida es parcial, es una reducción en el rendimiento, pero en otros casos, bueno, es un daño total, ¿no? Los daños son evidentes desde el momento en el que ocurre el desastre y muy poco tiempo después. Ahí los vemos, ¿no? Ahí están los daños, es claro que se rompió, ¿no? En cambio, las pérdidas, que no solo dependen de la magnitud e intensidad de las afectaciones del fenómeno sobre los flujos de producción, pueden prolongarse durante días, meses o incluso años después del desastre. Entonces, aquí los daños son muy evidentes, es casi fácil contarlos, pero las pérdidas pues, pueden proyectarse al futuro por mucho tiempo más allá de lo que se ve de manera inmediata. Entonces, los daños más frecuentes afectan a las tierras de cultivo, ganaderas y forestales, que pueden resultar erosionadas, sedimentadas, salinizadas, desertificadas o sufrir otros efectos negativos que disminuyen o anulan la capacidad productiva efectiva o potencial de los suelos. Eso también lo hemos visto en el caso de los volcanes, ¿no? La ceniza volcánica puede soterrar las tierras, dejarlas cubiertas y evidentemente el vidrio volcánico requiere tiempo para transformarse en un sustrato que genere nutrientes, ¿no? Entonces el intemperismo no es inmediato, entonces la ceniza volcánica puede afectar por varios años. También la infraestructura agrícola, pecuaria, avícola, acuícola y forestal, caminos, puentes, en las granjas o fincas, construcciones, edificaciones, instalaciones destinados al almacenamiento de equipos, productos cosechados, insumos, otros bienes, o sea, todo lo que ya estaba cosechado, ahí estaba el material y se echó a perder, ¿no? Sistemas de riego, de drenaje, silos, establos, corrales, bebederos. Aquí, si se dan cuenta, se mezcla un poco lo agrícola con lo agropecuario. También estamos viendo algo de temas ganaderos, que los vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a completar todo el tema agropecuario. Bueno, aquí vemos, esto fue el sismo de Mexicali, donde este sismo ocurrió en un valle, en un delta de arena fina, saturada por las aguas del río Colorado, del delta del río Colorado. ¿Y qué ocurrió? Se generó un fenómeno de licuación, donde el suelo perdió sustentabilidad y los canales pues sufrieron muchos daños. Entonces, los daños pueden estar en la maquinaria, equipos, herramientas utilizados en los sistemas de producción agrícola, pecuaria, avícola, acuícola y forestal, o como vemos también en la infraestructura hidroagrícola. Aquí vemos, estas son cultivos de plátano, matas de plátano, que prácticamente se dañaron. Entonces, estos son cultivos que no son por ciclos, sino que son permanentes y que, bueno, aquí ya vemos un daño permanente, ¿no? Los daños más frecuentes afectan a los cultivos permanentes, que pueden resultar destruidos y por lo tanto deben ser replantados, lo que implica que los niveles de producción pueden tardar años en recuperarse. Es decir, estas plantas, en lo que vuelves a cultivar otra y crece, pues pueden tardarse años en recuperarse. Aquí vemos este otro caso que es aguacate que no está acostumbrado a ciertas temperaturas, particularmente a las heladas, y sufrió efectos en Michoacán, ¿no? Entonces, los daños más frecuentes afectan a las plantaciones de especies nativas o árboles exóticos destinados a la producción de maderas, redimensionadas, manufacturadas, estructurales, para la construcción, para pulpa, todo esto, ¿no? Entonces, estos daños ocurren con cultivos permanentes, como pueden ser, repito, el plátano, el aguacate o las maderables en el caso forestal, ¿no? Veamos otro video. Over 700,000 people lost their lives as a result of disasters between 2005 and 2015. Approximately 23 million were made homeless. The total economic loss is estimated at more than $1.3 trillion. The intensity and frequency of natural hazards is increasing through climate change. When we talk to farmers locally, they tell us about it. They describe it very precisely. So when a disaster like a storm or a flood or a drought hits them, vulnerable farmers, they can lose their entire livelihood base for the running but also for the coming seasons.
FAO study, which looked into the period of 2003 to 2013, has shown that the agriculture sector absorbed about 22% of all damage and losses caused by natural hazards. But agriculture is also a sector which can contribute a lot to reduce the impact. It's part of a solution. We know farmers, pastoralists, they're the custodians of our environment. If they put sustainable practices on their land, a lot of disaster impacts can be reduced. Investing in prevention is 4 times more effective than compared to the cost of emergency response. We need to invest more in preventive action, not only in the context of natural disasters, but also in the context of protected crisis and conflict. FAO supports countries that are highly affected by natural hazards in developing sector-specific plans for disaster risk reduction. We have a rich fundus of practices and technologies which can be applied to enhance the resilience. Like stress-tolerant varieties, resilient animal breeds, or advanced water management practices. There is a need to upscale practices. There is a need to enhance the access of the most vulnerable, particularly to the knowledge and to the practices we have. I think if we continue this way, if we move ahead, we will be able to build the resilience of our cities, of our farmers, of our communities, and the world. Bueno, también hemos visto que esto lo tenemos que analizar desde los sistemas de mercados, porque veíamos en la sesión pasada cómo de repente la falta de veterinario puede hacer que no incremente la producción en algún sitio. Entonces, el enfoque sistémico es muy importante en todo esto, ¿no? También las pérdidas más frecuentes ocasionadas por los desastres de modo individual o combinado, por ejemplo, cuando una misma zona de producción coincide en sequías heladas, son disminución de la producción de cultivos transitorios o permanentes de las diferentes especies pecuarias, avícolas y acuícolas, debido a que no se pudieron levantar las respectivas cosechas o realizarse la producción en los plazos normales o acostumbrados. Entonces aquí estamos hablando ya de pérdidas, ¿no? Entonces hay una disminución de la producción, también hay una reducción de la productividad física o menores rendimientos que los normales en los diferentes tipos de cultivos transitorios y permanentes, en las especies de ganado, acuicultura y todo eso. Es decir, una sequía, por ejemplo, hace que el ganado pues pierda peso. Entonces hay eventos que pueden provocar que se inunde y entonces los árboles sufren estrés también por exceso de agua y producen menos. Entonces todo esto es muy importante analizarlo, sobre todo que también hay un descenso de la calidad de la producción cosechada. O de los subproductos obtenibles en los diferentes componentes del sector agrícola. La inferior calidad de las cosechas implica menores ingresos para los productores, por ejemplo, el arroz. Cualquiera diría, bueno, el arroz crece dentro del agua, entonces no debería tener problemas de inundación. Pero ¿qué pasa en cierto momento cuando está el llenado del grano? Si se inunda, el grano va a crecer manchado y a nosotros nos gusta el arroz blanquito, esponjadito, no nos gusta el arroz amarillo. Entonces eso ya le hizo perder calidad y valor a la cosecha. Como consecuencia del desastre hay costos adicionales, es decir, se tiene que meter más dinero del que se tenía previsto debido a la necesidad de utilizar mayores cantidades de insumo para neutralizar los efectos de afectaciones sobre los cultivos, los hatos ganaderos y la infraestructura agrícola. Tal vez sea indispensable hacer un mayor uso de agua, riego, pagar tarifas adicionales. Entonces hay costos adicionales de transportar. Ya lo hemos visto también cómo se tienen que invertir, tal vez por ejemplo en volver a cosechar o comprar productos para los hongos. Entonces todo eso es parte de los costos adicionales. Veamos un video más.
Resiliencia es esta idea de salir fortalecidos y recuperarse. Entonces, aquí vemos que la diversificación productiva puede ayudar. No obstante, en algunos casos los daños, como nuevamente el Valle de Mexicali, pues pueden requerir grandes inversiones para los grandes productores también y para zonas muy amplias, ¿no? Entonces, la infraestructura, los daños en la infraestructura comprende las construcciones e instalaciones que se utilizan en los procesos productivos para almacenar los productos, cosechar los insumos utilizados en procesos, por ejemplo, silos y almacenes, sistemas de riego y drenaje como estos canales, instalaciones y equipos de riego, caminos y puentes en el interior de las fincas. Entonces, los daños pues, pueden deberse a daños en la infraestructura hidroagrícola o de producción, ¿no? Veamos algo más. La sequía agrícola es un evento de lento desarrollo que impacta el sector agropecuario en todo el mundo. Por sus efectos en la producción de alimentos y en el acceso a los recursos, pone en peligro el sustento y la vida de millones de familias. Las pérdidas económicas asociadas a la sequía impactan en su mayoría al sector agropecuario. Entre los cultivos más afectados se encuentran los granos básicos como maíz, frijol y arroz, que son la base alimenticia de los pueblos mesoamericanos. La gestión del riesgo implica elaborar planes de prevención, mitigación y de manejo de contingencia de la sequía. Estos planes contemplan acciones de prevención ante alertas de sequía, como el uso de tecnologías para la cosecha de agua de lluvia. También incorporan acciones que permiten mitigar la sequía, como el uso de semillas de ciclo corto, cuando se prevé la presencia del fenómeno del Niño, y se consideran medidas de contingencia cuando la sequía alcanza niveles críticos, como la asistencia alimentaria o la implementación de seguros agrícolas. Para elaborar planes de manejo y políticas públicas, es oportuno contar con información georreferenciada y en tiempo real, que facilite las decisiones oportunas ante el riesgo de sequía. La FAO ha desarrollado un sistema de información que permite a los países monitorear la vegetación y los cultivos de su territorio, con información capturada vía satélite. Se trata de la herramienta ASIS, Sistema de Vigilancia de la Sequía Agrícola. ¿Cómo funciona ASIS? ASIS calcula el porcentaje del área agrícola afectada por sequía y la clasifica en leve, moderada, severa y extrema. Para hacer esta estimación, se considera la duración del periodo seco, la intensidad de la sequía y el área afectada. Para mejorar la precisión de la herramienta, FAO recomienda calibrar ASIS en cada país. Para ello, se incorpora información sobre la localización de los cultivos y pastos, utilizando imágenes satelitales. ASIS da gran importancia a las fases de floración y llenado del grano de los cultivos. Por esto, se introducen las fechas de siembra y duración del ciclo agrícola para cada municipio o distrito que se va a monitorear. Para reflejar la sensibilidad al estrés hídrico durante el ciclo vital de las plantas, se incorporan los coeficientes de cultivo. El rendimiento productivo en granos básicos es altamente dependiente de lo que ocurra en estas fases críticas del cultivo. Una vez calibrado nacionalmente, ASIS estima el porcentaje de área agrícola afectada por sequía en sus distintos niveles de intensidad y obtiene una evaluación del estado del cultivo cada 10 días, brindando mapas de fácil interpretación para los analistas de información agroclimática. Los resultados de ASIS se pueden complementar con pronósticos estacionales, previsiones sobre el fenómeno del Niño y estudios de vulnerabilidad socioeconómica de la población. Actualmente FAO está apoyando a gobiernos en todo el mundo para calibrar ASIS a sus condiciones nacionales y contar así con datos de monitoreo continuo que permitan tomar decisiones rápidas y oportunas frente al riesgo de sequía. La herramienta ASIS fortalece la labor de los ministerios de Agricultura, de Ambiente, los institutos de meteorología y otros actores clave en la gestión de riesgos. La adecuada gestión del riesgo de sequía protege los medios de vida de las familias y mejora la seguridad alimentaria de nuestros países. Nuevamente vemos cómo esta parte meteorológica, sistemas de información geográfica y sistemas de alerta temprana permiten tomar mejores decisiones. Nuevamente el Valle de Mexicali. Y el manual de la CEPAL nos dice que para estimar el valor de los daños causados a la infraestructura de riego, drenaje, se utiliza el siguiente procedimiento de cálculo. Obtener el costo medio estimado de reparación o rehabilitación de los canales por kilómetro lineal,
buscar información sobre el número de kilómetros afectados por desastre. Los costos unitarios de restauración pueden recabarse de las instituciones nacionales o regionales, así como de asociaciones de usuarios de sistemas de riego, y luego simplemente lo multiplicas, ¿no? ¿Cuál es el costo por metro o por kilómetro y cuántos kilómetros se dañaron? Lo multiplicas y ya tienes ahí un costo, ¿no? Veamos un poco más. Bueno, aquí no va un video, vamos adelante. Entonces, para estimar el impacto de desastres en cada cultivo, se debe calcular la disminución del valor bruto de la producción, que puede ser resultado de una menor superficie de cosecha y de menores rendimientos. Entonces se cosechó menos porque se perdieron algunas cantidades de plantas y además los rendimientos pudieron ser menores o incluso la calidad, como lo decíamos, pero también hay tierras que son perjudicadas, aunque no se inunden, por ejemplo, pero el problema es que empieza a haber problemas fitosanitarios, ¿no? Plagas, hongos, que el exceso de humedad provoca, y a pesar de que no se inundaron, otros terrenos, otros cultivos pueden ser afectados precisamente porque comienza a haber enfermedades, ¿no? Veamos este otro video. Protracted crises exist in over 20 countries, potentially affecting 500 million people. In these situations, undernourishment is severe, long-standing, and almost 3 times more frequent than in other developing contexts. We are talking of people that basically do not have enough food to conduct a healthy and normal life. Protracted crises are particularly challenging contexts, a blend of different underlying causes, be it violent conflicts, climate change, natural hazards, socio-economic shocks, food price rises, which are compounded in situations where you have weak governance and fragility. These crises, for their nature, are different, and therefore you need to act differently. Life-saving is always going to be fundamental and critically important to humanitarian work. But at the same time, we need to be mindful and aware of building resilient livelihoods. Therefore, providing immediate relief and social protection to the affected population, at the same time creating the condition for a longer-term development. The vast majority of people affected by protracted crises live on the land and rely on agriculture. Unfortunately, if you look at the data in terms of agricultural investments by national government or by donors, you will see that the investment in agriculture in this context is much below average. If we don't address agriculture and make it more resilient, sustainable at the same time, able to address shocks and stresses, including climate change, then we're not going to be in a position to bring people forward in these very, very difficult situations. It's brought together at the global level different stakeholders to agree on a set of principles that need to be taken into consideration when designing policies, programs and actions. You don't have blueprint for this kind of context, therefore you have to apply context-specific policy measure. I'm hopeful that we can help contribute to the underlying causes of resolving protracted crises. But it's going to take time, and it's going to take an awful lot of work, and it will take political commitment above all. Y bueno, esto nos regresa a lo que veníamos reflexionando sobre los sistemas de mercado. ¿Qué quiero decir con esta idea de los sistemas de mercado? Que cuando hay crisis de largo aliento, crisis prolongadas, particularmente se debe también a que los sistemas de mercado no son eficientes, porque faltan piezas, porque hay barreras, porque hay cuellos de botella, que hacen que estas poblaciones no puedan vivir
son poblaciones que viven en un sistema de mercado agrícola o agropecuario, pero ese mercado no genera, no produce, no se conecta, no genera el valor suficiente para sostener a esas familias. Por lo tanto, cuando hablamos de recursos, pues vamos a necesitar recuperar canales, vamos a necesitar tal vez en algunos casos dar apoyo alimentario, sobre todo a las familias que dependen de esta producción. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué recursos financieros requerimos? México tiene un área muy avanzada de gestión de riesgos en el sector agropecuario. Agroacemex es una institución que se ha encargado del tema de seguros agropecuarios, de modo tal que si los pequeños agricultores o los pequeños productores sufren daños, se les pueda restituir parte de ese daño a partir de un seguro contratado por los mismos gobiernos y por los mismos productores también con apoyo de ellos. Para eso se requiere particularmente instrumentos que le llaman paramétricos, eso los vamos a revisar posteriormente, que quiere decir que si por algún motivo en cierta temporada la temperatura baja de cierto nivel, automáticamente va a haber un pago. Entonces hay instrumentos de parámetros, hay un parámetro que puede ser la temperatura, el viento, pero para eso tiene que haber una red confiable que te permita medir. A veces eso es un poco difícil. Y hay otros seguros tradicionales, eso lo vamos a estudiar, porque el sector agropecuario en México pues, es uno de los que más efectos sufre y sobre todo tiene estos instrumentos de transferencia de riesgos particularmente. Entonces hay transferencia de riesgos. Vemos que también hay todo un sistema de monitoreo de alerta temprana para detalles tan finos como pequeños cambios de temperatura para escoger cuándo plantar, cuándo no plantar. Sin embargo, la pobreza en el campo pues sigue siendo algo muy importante porque no se produce lo suficiente, no se genera el suficiente dinero y eso, por supuesto, tiene que ver con los sistemas de mercados. Por lo tanto, venimos arrastrando mercados agropecuarios donde no se paga lo justo, donde hay especulación, donde hay intermediarios y donde los pequeños productores tienen esas barreras y cuellos de botella. Cuando viene un desastre, eso empeora. O podríamos encontrar en ese momento oportunidades también, ¿no? Pero particularmente esto está relacionado con seguros. En México lo que se ha hecho es transferencia de riesgo. Y me parece que con esto damos por terminada la sesión de esta noche. Entonces, nos vemos la